Amén. Gracias. Pues, bueno, estamos aquí, ¿no? Compartiendo, no es una enseñanza, no es cualquier estudio, estamos compartiendo a Cristo, ¿no? Es importante compartir a Cristo y en las Escrituras tratar de verlo a Él, de verlo a Él. Y les comparto porque el otro día oí algo que se compartió en otro sitio. No es para acomodarla. La Biblia es un libro espiritual, inspirado por el Espíritu Santo, de principio a fin. No es terrenal, es espiritual, inspirado por Dios, a profetas, a ungidos, a reyes, a discípulos. Entonces tratamos de acomodar lo que es espiritual a nuestra vida. Así que este estudio lo titulé Acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y por qué? Porque se compartió, ¿no? Como he comentado, en otros sitios. Como dice el hermano Luis Alberto, si tomamos un texto con un pretexto, lo que hacemos es sacarlo de contexto. Eso el hermano Luis Alberto lo dice mucho. Lo sacamos de contexto. Así que la escritura es un conjunto, es completo, es todo uno y todo habla de Cristo. Toda escritura da testimonio de Él. Y si tomamos algunos versículos, los acomodamos a lo que queremos, de verdad vamos a ver solamente lo que nosotros queremos ver. Y se compartió un texto cortito, y ahora les voy a explicar después por qué, el porqué de este estudio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, si tienen la Biblia por ahí. Bueno, iré leyendo yo para ir más rápido. Lo que se compartió fue a partir del versículo 20, ¿no? A partir del versículo 20, que es cuando Pablo y Sila, ¿no? La historia de Pablo y Sila, que todos la conocemos. Se compartió tal cual. Dice que los prendieron, ¿no? Los presentaron ante las autoridades y los magistrados y los que estaban allí los magistrados y los estaban acusando de alborotar en la ciudad y enseñar costumbres que no eran lícitas. Entonces dijeron, ¿no? Que todo el pueblo se agolpó contra ellos, les quitaron las ropas y los azotaron mucho con varas los azotaron un montón. Entonces los tomaron, los echaron en la cárcel, incluso le pusieron un carcelero y le dieron la orden a este carcelero de que lo metiesen en el calabozo más profundo, asegurándole los pies a ellos dos con un cepo, para que no se pudiesen mover siquiera. ¿Y qué pasó ahí, en este calabozo? Que como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban, y los presos que estaban ahí que oían a Pablo y a Silas. Y en este punto fue cuando esta hermana hizo un montón de énfasis aquí, ¿no? Porque decía que con estos himnos y con estas oraciones habían llegado al trono de Dios, y fue ahí cuando vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían incluso, y en ese instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y se abrieron los grilletes, las cadenas, y todos se soltaron. Dice todos. Hasta ahí se compartió y la hermana agregó que diciéndonos que gracias a nuestras oraciones se nos abrirán todas las puertas, se romperán cadenas y que tenemos que orar en todo momento. Es cierto, claro. Y que Dios siempre nos oye, es cierto, claro. Y que cumplirá todas las peticiones de nuestro corazón. Eso ya no es tan cierto. Eso ya no es tan cierto. Amén. Así que eso ya no es tan cierto. Porque sí que nos oye, pero ahora vamos a ver la realidad de este texto, que se comenzó a compartir a partir del versículo 20, pero nosotros
vamos a ir al principio, ¿no?, de esta historia, porque es que es súper fácil tomar un texto y nos dejamos llevar por lo que queremos ver, por lo que queremos oír, y lo mezclamos con nuestras emociones. Así que cogemos un texto de la Biblia, es como si le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta y una poquita de especias aromáticas y está, ¡buf!, nos encanta, nos encanta. Así que vamos a ir a partir del versículo 1, ¿no?, de Hechos 16. Ahí, bueno, vamos un poquito antes, porque termina el capítulo 15 diciendo que Pablo tenía de compañero a Bernabé, pero tuvieron un desacuerdo y se separaron. Entonces Pablo escogió a Silas. Pablo escogió a Silas. Ahí fue cuando comenzaron Pablo y Silas. Y dice que viajaron desde Chipre. A ver, lo tengo aquí. Desde Chipre. Pasaron por Siria y Cilicia. Después llegaron a Derbe y a Listra. Y ahí dice que aquí conocieron a Timoteo, ¿no? Y estando ahí visitaron varias iglesias que fuesen confirmadas en la fe. Pablo circuncidó a Timoteo porque todavía había mucha religiosidad ahí y lo circuncidó para evitar problemas. Luego continuaron el viaje. Pues no, hermano, no tengo ordenador, es a mano todo. Ahora es cuando tenemos que prestar atención, porque Pablo y Silas dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense lo que pasó aquí. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, porque iban hacia Asia. Entonces ellos dijeron, vamos a ir a Bitinia. Y cuando llegaron a otra población, Misia, el Espíritu no les permitió continuar. ¿Qué pasa? Ellos dicen que iban a ir a Bitinia. Entonces, en lo que es ahora el norte de Turquía, ahí estaban esas dos ciudades. Y estaban muy, muy cerca la una de la otra. Tan cerca que prácticamente limitaban una con la otra. Solamente los separaban un río. Un río. Entonces, iban solamente, les quedaba cruzar y el Espíritu Santo les prohibió cruzar a Bitinia. Así que descendieron a otra ciudad que se llama Troas. Y ahí fue de noche cuando Pablo tuvo una visión. A Pablo se le mostró una visión. No fue un sueño, no fue un éxtasis, fue una visión. En donde un varón macedonio dice que estaba de pie y le dijo a Pablo, rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces enseguida procuraron salir hacia Macedonia, sabiendo que sabían que Dios los llamaba para anunciar el Evangelio. Estoy leyendo, Hechos 16. Y así que desde donde estaban, Troas, montaron en un barco hacia la isla de Samotracia y el día siguiente hacia Neápolis. De ahí fueron a Filipenses, ciudad principal del distrito de Macedonia. Macedonia, ya se pone interesante, donde le dijo el varón macedonio, ya están en Macedonia. Y ahí se quedaron unos días. Ahora ya estamos en el versículo 13. Y dice, el día de reposo, o sea, de descanso, salimos fuera de la puerta. Y fíjese qué interesante esto, porque este es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Esto lo escribió Lucas. Y dice, salimos. O sea que Lucas estaba ahí. Él se estaba incorporando con este verbo, pero no dice su nombre. Pero él estaba allá. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Lucas estaba ahí. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y yo
leí esto y había, o sea, eran hombres y se sentaron junto con mujeres. Y yo he escuchado tantas veces, no, 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 el hombre que le comparta al hombre y la mujer con la mujer, para evitar tentaciones. Somos guiados por el Espíritu Santo, estamos obedeciendo. Cuando se obedece al Espíritu Santo, tú puedes, ningún sitio dice, no, no evangelices a una mujer, no le ores, no le compartas a una mujer, no, a un hombre, no. Cuando es guiado uno por el Espíritu Santo, tiene que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y aquí dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios le abrió el corazón a ella. Entonces prestó atención a Pablo. Y dice, aquí ya se dieron, ya estaban conversando, conversarían con ella y con todos los demás. Y dice, y cuando fue bautizada, hasta la bautizaron y todo, y cuando fue bautizada y su familia, Lidia dice, Lidia nos robó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Lidia decía, si habéis considerado mi fidelidad al Señor, por favor, quedaros. Imagínense, la bautizaron, le compartió de Cristo, ella adoraba al Señor y vinieron estas personas, vino Pablo, Silas, Lucas, está por ahí. Y es que los invitó, quedaros, tenéis cama, tenéis comida, es impresionante, yo creo que eso lo hacemos cualquiera de nosotros con los hermanos. Y ahora dice, aconteció, amén hermana Vivi, el Espíritu Santo no discrimina, amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí ya esto está diciendo que esto ya otro día más adelante, ¿no? No era este mismo día. Íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Me fui a la Biblia original, al griego, y ahí dice exactamente que llegó hacia ellos una sirvienta teniendo un espíritu pitónico o de pitón. Mira, hermana, yo nunca comparto de estas cosas, de espíritu, no tenemos un grupo de oraciones de guerra espiritual, ya lo saben, pero esto me llamó un montón la atención. Dice en el griego, llegó hacia ellos una sirvienta teniendo espíritu pitónico o de pitón. Eso dice la versión original, no dice de adivinación, dice espíritu de pitón. Y dice, hermanos, yo les pregunto algo, piensen, ¿nunca oyeron a estas personas que le dicen pitoniza? ¿Una pitoniza? ¿Mm? O sea que esas personas tienen espíritu de adivinación. No viene de Dios, hermano. No viene. Así que nunca permitan que nadie, si viene, no, te voy a leer la mano, te voy a leer la frente, lo que sea. No permitan nunca que nadie les trate porque tiene un espíritu y si viene, lo mejor es decir, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, fuera, no permito que me lean la mano. Y luego cuando tú haces eso, te van a maldecir, porque yo los he visto. Hay personas que vienen aquí y te traen te hacen como un intercambio, dicen que es suerte, te dan una ramita de romero aromático, te dicen que eso es suerte y a cambio, supuestamente gratuitamente, te leen la mano. Pero cuando te leen la mano te piden, yo lo he visto, y no he permitido que me hagan eso. Y al no permitir, y fíjese hermana, yo no creía en Cristo todavía hace muchos años. Y cuando no permite te maldicen, te maldicen. Así que de verdad, hay que tener cuidado con eso, con las personas que dicen que adivinan, que son profetas, profetizas. Mejor no, mejor no. Amén. Y, amén. Y esta muchacha daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ella trabajaba, tenía unos amos, dueños,
y con esto de que adivinaba, pues ganaba dinero y sus dueños se lucraban con eso. Ella seguía a Pablo y a los demás dando voces y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y yo leía esto y yo digo, "Es que los apóstoles nunca han tenido una propaganda tan buena, pero no lo hacía por un bien para ellos, estaba haciendo esta adivinación y compartiendo este espíritu, diciendo que ellos eran hombres y siervos del Dios Altísimo, pero era en un lugar incorrecto, donde había personas que no aceptaban el Evangelio. Entonces no lo estaba haciendo por bien. Y Y dice que esto lo estuvo haciendo por muchos días, siguiendo a los apóstoles, ¿no? Entonces Pablo ya estaba harto, Pablo dice, ya me tiene esta negra, me tiene ya harto, me tiene negro, ya no aguanto más. Se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento el Espíritu salió. Entonces los dueños o amos de la muchacha, viendo que habían perdido sus esperanzas de ganar dinerito fácil, ¿no? Con ella, ¿qué hicieron? Aquí dice que prendieron a Pablo y a Silas, lo prendieron, lo arrestaron y ya estamos en el punto por donde comencé, que compartió la hermana. Prendieron a Pablo y a Silas, los juzgaron injustamente, les pegaron con las varas, los echaron al calabozo profundo de una cárcel, le pusieron los pies en un cepo y encima le pusieron ahí un vigilante de seguridad. Esa es la traducción del lenguaje actual, ¿no? Un carcelero, hermano, le pusieron un carcelero. Ellos orando, cantando salmos o himnos a Dios, tanto que los presos los oían. Se produce el terremoto, se rompieron las cadenas, pero es que esto no termina aquí. Esto no termina aquí. ¿Qué pasó? Que el carcelero asustado, lo digo porque en el otro grupo se compartió solamente hasta aquí, haciendo énfasis en la oración. El carcelero asustado se quería quitar la vida. Pablo le dice, ¿qué puedo hacer ah, Pablo le dice, no te vayas a hacer ningún mal. Y el carcelero se postró a los pies de Pablo y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces compartieron de Cristo también la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así que bueno, ya parece que se fueron con él, pero aquí no lo pone. Y todos fueron bautizados. Todos fueron bautizados. Entonces, en este texto que se compartió en el otro grupo, se, se agrandaba, ¿no? Que gracias a la oración ocurrieron ciertas cosas porque Dios los oyó. Y yo pregunto, ¿creen eso? ¿Qué piensan? O más bien, ellos estaban haciendo su voluntad, tenían sus planes y el Espíritu Santo los estaba corrigiendo y les estaba diciendo el Espíritu Santo, no, por aquí no vayáis, no, esto no lo hagáis, no, esto otro no. Y se le apareció y yo, porque en visión este hombre macedonio, y yo estaba mirando, este hombre macedonio no da ninguna señal, no se sabe quién es, y yo de verdad, hermanas, el Espíritu Santo que se le apareció, y el Espíritu Santo dijo, ayúdanos, ven y ayúdanos. Se le apareció, fíjense, hermana, se le apareció un hombre y dijo, ayúdanos. Y yo digo, era Dios, porque era un hombre, pero hablaba en plural. Y tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dijo, ayúdanos. También podemos decir, no, ese hombre estaba pidiendo ayuda por él y por los suyos. Pero es que podemos pensar, no, pero si Dios no necesita ayuda. ¿No? Pero si se dan cuenta, cuando se habla del esposo y la esposa, se está hablando de la iglesia y Cristo. La iglesia es la esposa
y Cristo es el esposo. Y cuando se habla de la esposa, dice que es la ayuda idónea de la esposa. O sea, nosotros somos la ayuda idónea. Y cuando Dios nos solicita ayuda, nos dice, ve a orar por allí, por esta persona, ve allí, bautiza, haz esto, haz lo otro. Tenemos que ayudar, somos colaboradores de Dios. Que se manifiesta a través de nosotros. ¿Mm? Hermana, ayuda idónea. Nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo. ¿Mm? Y aquí estaba diciendo, ayúdanos. Entonces, ¿qué pasó? Se le apareció este hombre macedonio. Luego conocieron a Lidia, bautizaron a ella y a su familia, todo esto bajo la indicación del Espíritu Santo. Echaron este espíritu pitón de adivinación, fueron encarcelados y cantaban y oraban. ¿Y por qué? Porque estaban bajo la voluntad del Espíritu Santo, sabían que esto era que provenía de Dios, entonces estaban cantando, orando de gozo. ¿Cómo van a cantar y orar si le habían dado varazos? Imagínense, cogieron varas, empezaron a pegarle y le hartaron a palos. Estaban cantando de gozo, porque sabían eso, que estaban bajo la voluntad de Dios. Y fueron súper golpeados, dicen, lo golpearon mucho. Y aún así estaban cantando. Salvaron la vida del carcelero. Y él y su familia fueron bautizados. Así que nosotros siempre queremos un Dios para que Él haga nuestra voluntad. Para que Él haga nuestra voluntad. Pero yo pensaba, ¿qué pasa si enfermo? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Eso es bueno o es malo? Podemos Es decir, no, no, es bueno, súper malo, es malo. Es malo, podemos decir, bueno, es malo, pero depende. La respuesta es depende. Depende. Siempre que sea o estando en la voluntad de Dios, que nosotros nos demos cuenta que sea en la voluntad de Dios. Siempre es eso, ¿no? Así que nosotros distorsionamos la realidad. Queremos un Dios para que Él haga nuestra voluntad. Y no es así. No es así. Nosotros, ¿quiénes somos o quiénes nos creemos? Porque nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios, y no es la nuestra. Porque Dios no es un genio de la lámpara, no es Aladino, no es nuestro camarero para estar siempre, tráeme esto, pídeme, dame, regálame. Él no nos sirve a nosotros. Esta es la diferencia de tomar un texto o un estudio de internet y decir, uy, qué bonito, me gustó, me agradó y lo voy a compartir. Entonces, lo que estamos haciendo es compartir un evangelio diferente basado en nuestros intereses y en nuestras emociones. Estamos compartiendo un evangelio carnal, estamos acomodando lo espiritual a lo carnal y no es así. No acomodemos lo espiritual a lo terrenal, sino que tenemos que hablar con palabras que enseña el Espíritu, hermanas, hermanos Jesús. Tenemos que hablar con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto quiere decir que lo que expliquemos sea nosotros siendo usados por el Espíritu Santo para explicar verdades espirituales, verdades espirituales. Así que no quiere decir que alguien comparte y tengamos que repetirlo, repetir cosas que oímos o cosas que nos agradan o copiar a alguien porque nos gusta, sino tratar de ser sensibles a lo que el Espíritu nos quiere decir y a su guía, a donde Él nos quiere guiar. Y tenemos la Escritura para corroborar lo que es verdad, lo que dice uno, lo que dice otro, y sobre todo lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. La Escritura está para eso. Y yo digo esto, pero a mí también me habrá pasado un montón de veces, un montón. Estamos en una escuela, y en esa escuela vamos avanzando, avanzando, y quizás lo que yo creía ayer
Y ya el Espíritu Santo hoy me está diciendo, no, no, eso no es, eso es lo que tú creías, pero no es lo que la Escritura y lo que yo te estoy diciendo. Tenemos que ser sensibles a ser corregidos por el Espíritu Santo. Y si no enseñamos la realidad de las Escrituras, lo que estamos haciendo es que retrasamos también a otras personas en ese conocimiento de la verdad. Y hacemos que esa persona no avance. Y hacemos que esa persona lo llenamos de emociones también. Por tan solo tomar un versículo para mi beneficio propio, cuando todo tiene que ser para la manifestación de la gloria de Dios y por su voluntad, por su voluntad. Y bueno, a mí el otro día me dijeron, hermanos, que eres muy radical en esos vídeos que haces, lo que compartes, eres muy radical. Y yo lo tomé con amor, no pasa nada, no me molestó, no me sentó mal. Ah, y, pero ¿el evangelio acaso es un evangelio suavito o es radical? ¿Cristo cómo era? ¿Cristo era, decía una cosa hoy y mañana digo otra, o era radical? Él decía, yo soy la puerta estrecha y hay una puerta ancha. Si queréis ir al Padre, tiene que ser a través de mí. Él decía, solo a través de mí. ¿Eso no es ser radical? Pregunto yo. Él decía, o yo o nada, o estáis perdido. También decía, yo soy el pan de vida. Y hubo una conversación que le dio a sus discípulos y decía, yo soy el verdadero alimento, si queréis tener vida, y le dice, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Y la propia escritura dice que muchos al oír estas palabras estaban murmurando con lo que oyeron. Y Jesús les dice, esto os ofende, esto os ofende. Y dice que muchos de los que oyeron esto se fueron, abandonaron a Jesús discípulos. Y entonces Jesús se volvió a los 12, a los que estaban con él, y les dice, ¿queréis también iros? ¿Queréis también iros como estos se han ido? Los estaba invitando, estaba diciendo, ahí tenéis la puerta. Estaba diciendo, yo no voy a cambiar la voluntad del Padre. Les estaba diciendo, yo solo comparto, hago la voluntad del Padre, lo que me mandó a hacer. Vengo a completar esa misión. Y a los 12, porque sabía lo que pensaban, le estaba diciendo, fuera, si queréis. Pero bueno, se quedaron. Así que el Evangelio es radical. No tiene nada de romántico. ¿Qué tiene de romántico? Que Dios tomó a su propio hijo, unigénito, el único que tenía, y lo puso en una cruz y quedó aplastado en una cruz. Y no fueron ni los romanos, no fueron los fariseos, no fue, no sé, ninguno de los que estaban ahí, ninguno. Fue el Padre, fue su voluntad. ¿Mm? No tenemos que sacar un texto con cualquier pretexto de contexto, porque si no, estamos tomando las escrituras y las estamos adulterando. Esto quiere decir que se parece a la verdad, pero no es la verdad, pero no lo es. Es muy parecido, es similar, pero no lo es. No lo es, porque no es lo mismo que yo tomo un texto y diga lo que a mí me parece, lo que yo quiera, lo que yo interprete, o lo que Dios está diciendo. No es lo mismo. Así que ya les digo, yo habré hecho esto tantas veces, estamos aprendiendo, estamos avanzando, estamos conociendo a Cristo, nos estamos alineando en esta dirección. Hermana Vivi, termino un segundito. Así que debemos estar expuestos a que el Espíritu nos corrija todos los días, porque el Espíritu nos lleva a Él mismo, nos lleva a Cristo.
y para que nos haga ver una cosa. Nos tiene que hacer todos los días que no se trata de nosotros, sino que solamente toda escritura, toda, se trata de Él, de Cristo. Amén. Amén. Hasta aquí, hermano. Hermana Vivi.